Hola, soy Esperanza Seijas de primero C y este es mi trabajo sobre las armas de la Primera Guerra Mundial. El SM-U-Boot 1 fue el primer sumergible producido en el Imperio Alemán para su Marina Imperial. Fue el único ejemplar del tipo U-1 construido en los astilleros de Kiel, en la parte más septentrional de Alemania, situada a orillas del mar Báltico. Fue dado de alta el 14 de diciembre de 1906. La misión principal de los U-Boot alemanes era la de destruir los barcos mercantes del Reino Unido, provocando así un deterioro importante en la línea de suministros británica en lo que se denominó Campaña U-Boot. El 19 de febrero de 1919, cuando fue golpeado por otro buque durante un ejercicio, tuvo que retirarse del servicio. Hubo dos uniformes alemanes. De color gris se mantuvo hasta el año 1915 y uniforme color grau o gris de campaña de 1916 a 1918. El británico era de color caqui y se mantuvo toda la guerra. La palabra bayoneta procede de francés bayonet, ya que en la ciudad francesa de Bayona era donde se fabricaban los modelos para el ejército galo a principios del siglo XVII. Una bayoneta es un arma blanca muy afilada, que puede ser un cuchillo, por ejemplo, que se acopla al extremo del cañón del fusil para combatir cuerpo a cuerpo. Estaba diseñada para ser utilizada como una sierra cuando surgiera la necesidad. Durante la Primera Guerra Mundial todavía existían muchas ocasiones en las que el combate cuerpo a cuerpo era necesario, aunque su uso fue más de carácter psicológico que práctico. Los soldados eran instruidos para dirigir la bayoneta hacia puntos vulnerables del cuerpo de un soldado enemigo: la garganta, pectoral izquierdo o derecho e ingle izquierda o derecha. El RMS Lusitania fue un transatlántico británico diseñado por Leonard Peaskeet y construido en el astillero John Brown and Company en Escocia. El barco entró en el servicio de pasajeros con la Cunard Line el 26 de agosto de 1907. Fue nombrado en honor de la antigua provincia romana de Lusitania. Fue el barco más grande del mundo junto al RMS Mauretania, hasta que la compañía rival White Star Line botó el RMS Olympic y RMS Titanic en 1911 y 1912 respectivamente. Durante la Primera Guerra Mundial y en plena guerra submarina de Alemania al Reino Unido, el barco fue identificado y torpedeado por el U-Boot alemán U-20, hundiéndose en solo 18 minutos. Por lo tanto, el hecho que provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra fue el hundimiento del Royal Mail Ship o buque del Correo Real RMS Lusitania,
ocurrido frente a las costas de Irlanda el 7 de mayo de 1915 a causa del ataque de un submarino alemán. Fue uno de los mayores desastres navales ocurridos a un buque de línea durante la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose así para los aliados de la Triple Entente en un símbolo icónico de reclutamiento y de por qué se estaba luchando. El lanzallamas fue empleado por primera vez por los alemanes en la Primera Guerra Mundial, el 26 de febrero de 1915, y fue usado de forma breve contra el bando francés a las afueras del Verdún. El primer uso notable del lanzallamas fue en un ataque sorpresa contra los ingleses en Hull, un pueblo de Holanda. A las 3:15 de la madrugada del 30 de julio de 1915, los alemanes hicieron uso efectivo de sus lanzallamas portátiles. El efecto del ataque sorpresa con lanzallamas fue brutal para la oposición británica. Gracias al éxito del ataque sobre Hull, el ejército alemán adoptó el uso de los lanzallamas en todos sus frentes. Los lanzallamas se utilizaban mayoritariamente para limpiar líneas enemigas de defensores antes de los ataques alemanes. Eran innegablemente útiles cuando se usaban en distancias cortas, menores a 18 metros. Pero su uso no pasaba de allí, especialmente después de que los franceses y los británicos habían superado el miedo inicial que tuvieron ante su uso. Entre 1914 y 1918, y como consecuencia de su condición de primeras potencias navales, la guerra en el mar tuvo a Gran Bretaña y Alemania como protagonistas principales. La Royal Navy, como la mayor y mejor considerada flota del mundo, y la alemana como la más potente entre sus enemigos. Pocos años antes del comienzo de la guerra, el rápido desarrollo de la escuadra alemana había venido constituyendo seria amenaza para la supremacía naval inglesa, a tal punto que hubo una etapa en esta primera guerra que el bloqueo de los submarinos alemanes pusieron en severo riesgo la alimentación de la población inglesa, a punto de matarlos de hambre. Las granadas, ya fueran de mano o lanzadas con un rifle, se podían detonar de dos maneras: por impacto o percusión, o por mecha, mediante el uso de un temporalizador que las hacía explotar al cabo de un tiempo determinado. Las ametralladoras llegaron a dominar todos aquellos campos de batalla en los que se introducían, aunque durante la Primera Guerra Mundial eran dispositivos primitivos que comenzaban a emplearse y presentaban numerosos problemas. Fueron empleadas por todos los contendientes. Se trataba de un arma pesada, grande y que necesitaba ser montada para poder usarse. Esto hacía que fuera difícil su transporte y actuación rápidas. Se necesitaban 2 o 3 personas para manejar una de estas primeras ametralladoras. Solían pesar entre 30 y 60 kilos. Es por eso que usualmente se empleaban de manera muy efectiva para la defensa de posiciones.
El modelo más famoso de la guerra fue la pistola alemana Parabellum o Parabellum Pistol, comúnmente conocida como Luger. Al comenzar la guerra existían 3 tipos de pistolas: los revólveres, las automáticas y las semiautomáticas. En la Primera Guerra Mundial, al observarse que los subfusiles eran efectivos en la guerra de trincheras, se hicieron experimentos al convertir diversos tipos de pistolas semiautomáticas en pistolas ametralladoras, conocidas como pistolas de disparo en hilera o pistolas de disparo continuo. La Primera Guerra Mundial fue la primera donde se usaron aviones en misiones de ataque, defensa y reconocimiento. Desde inicios de la guerra, en 1914, las potencias centrales y la Triple Entente se centraron fundamentalmente en el reconocimiento operativo a largo alcance, observando desde el cielo las líneas enemigas. En el transcurso de la guerra se desarrollaron cámaras fotográficas que formaron la base del reconocimiento aéreo. También se utilizaron aeronaves para lanzar bombas y propaganda a las ciudades enemigas. El principal problema para montar una ametralladora en un avión de hélice fue que se materializó un sistema de sincronización que permitía disparar una ametralladora por entre las palas de la hélice del avión. Esto lo que provocaba es que existieran momentos durante el vuelo en los cuales la bala coincidía con la hélice y la destrozaba. El joven holandés Anthony Fokker encontró el remedio a este inconveniente, un mecanismo muy simple, basado en el principio del árbol de levas, que impedía los disparos cuando la bala de hélice pasaba por delante del cañón de la ametralladora. El Barón Rojo fue un piloto de cazas alemán durante la Primera Guerra Mundial, llamado Manfred Albert Feige von Richthofen. Es considerado el as de as de la guerra porque consiguió derribar 80 aeroplanos enemigos. Nació en una familia aristocrática y obtuvo el título Freiherr, es decir, señor libre, equivalente a varón en el inglés. En 1917, consciente de su fama, pintó primero las alas de su nave de color rojo y luego lo pintó de rojo totalmente. Fue conocido al principio como el Caballero Rojo, el Diablo Rojo, Pequeño Rojo, hasta llegar a su nombre más conocido, Barón Rojo. El Mark I fue un vehículo sobre orugas desarrollado por el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y el primer tanque del mundo. El Mark I entró en servicio en agosto de 1916 y fue empleado en combate por vez primera en la mañana del 15 de septiembre de 1916, durante la batalla de Frères-Courcelette, parte de la batalla del Somme. Fue desarrollado para ser capaz de cruzar trincheras, resistir disparos de armas ligeras, viajar a través de terreno difícil, transportar pertrechos y capturar posiciones enemigas fortificadas. El famoso fabricante de coches Renault diseñó el Renault FT-17, siendo este el carro de combate francés más conocido de la Primera Guerra Mundial,
y que estuvo en servicio en el ejército francés. Fue el primer tanque con forma moderna, es decir, una torreta giro, con el armamento principal sobre el casco acorazado y movido por orugas, lo que llevó a ser altamente imitado por diferentes potencias. A pesar del daño provocado al enemigo, el cloro demostró ser ineficaz como arma, ya que su nube era muy visible y detectable y requería altas concentraciones para ser mortal. Respecto al gas mostaza en combate, este tipo de gas es una verdadera pesadilla para cualquier soldado, ya que el simple contacto con la piel humana provoca ampollas realmente dolorosas. Cuando entra por las membranas mucosas y se respira accediendo al organismo, puede provocar una muerte realmente agónica por asfixia. Otra de las ventajas que tenían estos gases en las batallas era su uso silencioso e invisible. Además de que este gas no tiene olor, nadie lo veía o percibía hasta que ya era tarde. Así pues, afectaba en todos los sentidos. La tregua de Navidad fue un breve alto el fuego no oficial que ocurrió entre las tropas del Imperio Alemán y el Imperio Británico estacionadas en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial durante la Navidad de 1914. La tregua comenzó en la víspera de la Navidad, el 24 de diciembre de 1914, cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras. Luego continuaron con su celebración cantando villancicos, específicamente Noche de Paz. Las tropas británicas en las trincheras al otro lado respondieron entonces con los mismos villancicos en inglés. Ambos lados continuaron el intercambio gritando saludos de Navidad, los unos a los otros. Pronto ya había llamadas a visitas en la tierra de nadie, donde pequeños regalos fueron intercambiados, whisky, cigarrillos, etc. La artillería en esa región permaneció silenciosa y a un lado esa noche. La tregua también permitió que los caídos recientes fueran recuperados desde detrás de las líneas y enterrados. Se condujeron ceremonias de entierro con soldados de ambos lados del conflicto, llorando las pérdidas juntas y ofreciéndose su mutuo respeto. El Gran Cañón se llamó Bertha, en honor a la Bertha Krupp, heredera de uno de los principales imperios de la industria siderúrgica de Alemania, hija de Friedrich Krupp y mujer de Gustav von Bohlen. Su construcción a cargo de la fábrica de armamentos Krupp se realizó por encargo del Estado Mayor alemán, que solicitó una pieza capaz de destruir las fortificaciones francesas. Krupp lo produjo y entró en funcionamiento en 1914. Esta arma tenía un calibre de 420 milímetros y disparaba munición de hasta 830 kilogramos de peso a una distancia de 12 kilómetros. Su peso total era de 70 toneladas. Al principio de la Primera Guerra Mundial, los alemanes contaban con 2 Gran Bertha, y a lo largo de la contienda se llegaron a construir 16 más. Al estallar la Primera Guerra Mundial, tanto la naciente Fuerza Aérea como la Marina alemana tenían varias unidades de Zeppelins,
Las primeras misiones de estos gigantescos aerostatos fue la observación de los movimientos del enemigo, especialmente en el Mar del Norte y el Báltico, donde controlaban rutas y descubrían los campos de minas que los ingleses colocaban contra sus submarinos. Pero pronto fueron utilizados como una nueva arma de guerra. Pocas semanas después del comienzo de las hostilidades, uno de ellos dejó caer varias bombas sobre la ciudad de Amberes, Bélgica, causando 6 muertos. Y durante el otoño de 1914, varias ciudades belgas y francesas, especialmente París, fueron visitadas, casi siempre de noche, por aquellas alargadas y silenciosas aeronaves que lanzaban bombas de todo tipo.